Todo comenzaba en la víspera de lo que debía ser el día más feliz en la vida de Lisa. La suite presidencial del hotel más lujoso de la ciudad estaba impregnada con el aroma de lirios blancos y peonías, una fragancia dulce que parecía prometer un futuro perfecto. Su vestido de novia, una creación de encaje y seda que había costado una fortuna y meses de pruebas, colgaba como un fantasma resplandeciente cerca de la ventana, esperando el amanecer. Durante 8 años, Lisa había construido su mundo alrededor de Aizen Carter. 3 años de un noviazgo de ensueño y 5 de un compromiso que unió no solo a 2 personas, sino a 2 de las familias más poderosas del país. Ella lo había amado con esa entrega total y un poco ingenua del primer amor, convencida de que su lealtad sería el pilar sobre el que construirían un imperio juntos, un hogar. El aire estaba cargado de una calma tensa, la quietud que precede a los grandes acontecimientos, y ella respiraba hondo, intentando aplacar un nerviosismo que confundía con la emoción nupcial. La relación con Aizen siempre había sido un delicado equilibrio entre el afecto y los negocios. Lisa lo sabía, y lo había aceptado desde el principio. Él era el heredero del grupo Carter, un hombre criado para liderar, para tomar decisiones calculadas y para ver el mundo como un tablero de ajedrez. Ella, por su parte, representaba la alianza perfecta, la unión que consolidaría la expansión de los negocios de su propia familia. A menudo, en las largas noches en las que él se quedaba trabajando hasta tarde, o en las cenas familiares donde la conversación giraba inevitablemente en torno a contratos y porcentajes, Lisa se sentía como una pieza más de esa estrategia. Sin embargo, se aferraba a los pequeños gestos, la forma en que él le tomaba la mano bajo la mesa, una mirada cómplice a través de una sala llena de gente. Esos momentos eran su ancla, la prueba que se repetía a sí misma de que, bajo el empresario implacable, existía el hombre del que se había enamorado perdidamente. Para mantener esa frágil paz, Lisa había aprendido a silenciar sus propias inseguridades. Se convirtió en una maestra en el arte de ignorar las pequeñas señales de alarma que a veces surgían, las llamadas misteriosas que Aizen contestaba alejándose, los viajes de negocios de última hora que parecían demasiado convenientes, la frialdad ocasional en su mirada que duraba solo un segundo, pero que la dejaba helada. Ella racionalizaba todo, diciéndose que la vida a su lado exigía sacrificios, que la presión a la que estaba sometido era inmensa y que su papel era ser un refugio, no una fuente más de conflicto. Se convenció de que su amor era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo, incluso aquellos que su intuición le gritaba que no debía ignorar. Su lealtad era una armadura, pero también una venda sobre los ojos, una que ella misma se había colocado con esmero para proteger la imagen perfecta que tanto le había costado construir. En ese universo de apariencias y obligaciones, Recho, su prima, era su único cable a tierra. Habían crecido juntas, compartiendo secretos, sueños y decepciones desde la infancia. Recho era más que una prima, era la hermana que nunca tuvo, su dama de honor y su confidente más cercana. Fue Recho quien la calmó durante las discusiones más tensas con su suegra, quien la ayudó a elegir cada detalle de la boda y quien le aseguraba, con una convicción que parecía inquebrantable, que Aizen la adoraba. Lisa confiaba en ella ciegamente, hasta el punto de haberla acogido en su propia casa cuando Recho pasó por una mala racha financiera. Verla allí, ajustando el velo de su vestido de novia apenas unas horas antes, con lágrimas de felicidad en los ojos, había sido uno de los momentos más genuinos y conmovedores de todo el proceso. Su presencia era la garantía de que, pasara lo que pasara, no estaba sola en ese mundo de intereses. Aquella noche, mientras la ciudad se encendía bajo el balcón de la suite, un extraño impulso se apoderó de Lisa. Ya se había despedido de su familia y de Recho, quienes se alojaban en otras habitaciones del hotel. Se suponía que debía descansar, dormir sus 8 horas para lucir radiante al día siguiente, pero algo no la dejaba en paz, una sensación incómoda, un pequeño detalle que no lograba identificar. Recordó que había dejado su neceser personal, uno muy específico que contenía un antiguo amuleto de su abuela, en el baño de la suite nupcial que compartiría con Aizen. Era una excusa tonta, lo sabía, pero la necesidad de recuperarlo se volvió extrañamente urgente. Decidió subir un momento, pensando que Aizen estaría con su padre y sus padrinos de boda, como habían acordado. Sería un viaje rápido, solo para calmar esa inexplicable ansiedad que le revolvía el estómago. El pasillo del piso superior estaba desierto y en silencio,
La alfombra de terciopelo ahogaba el sonido de sus pasos. Cada puerta cerrada parecía guardar los secretos de extraños. A medida que se acercaba a la puerta de la suite, la 2501, un sonido muy leve llegó a sus oídos. No era música ni el murmullo de un televisor. Era algo más orgánico, un ritmo bajo y entrecortado que su cerebro tardó un par de segundos en procesar. Su corazón comenzó a latir con una fuerza descontrolada, un tambor sordo contra sus costillas. Se detuvo frente a la puerta de madera maciza, la tarjeta de acceso temblando en su mano. Una parte de ella quería dar media vuelta, correr de regreso a su habitación y olvidar aquel sonido, convencerse de que era solo su imaginación, pero otra parte, una más oscura y valiente, necesitaba saber, necesitaba entender qué había detrás de esa puerta que, de repente, se sentía como el umbral de un abismo. Con un movimiento que le pareció increíblemente lento, deslizó la tarjeta y el suave clic de la cerradura al abrirse sonó como un disparo en el silencio del pasillo. Empujó la puerta, y lo que vio la destrozó. No fue una imagen borrosa o confusa. Fue una escena de una claridad brutal, una fotografía nítida grabada a fuego en su mente para siempre. Allí, en la cama que debía simbolizar el inicio de su vida juntos, la cama cubierta con los pétalos de rosa que ella misma había elegido, estaba Isen, y sobre él, moviéndose con una familiaridad devastadora, estaba Recho. Llevaba puesto un camisón de seda blanco, uno que Lisa le había regalado. El mundo se detuvo. El aire se volvió denso, irrespirable. Los sonidos de la traición, antes confusos, ahora eran ensordecedores en su cabeza, borrando cualquier otro pensamiento, cualquier otro sentimiento que no fuera un shock puro y paralizante. La reacción de su cuerpo fue inmediata y extraña. No hubo gritos, ni lágrimas, ni un solo sollozo. En su lugar, un frío glacial se extendió desde la boca de su estómago hasta la punta de sus dedos, como si le hubieran inyectado hielo en las venas. Sintió como sus uñas se clavaban con fuerza en las palmas de sus manos. El dolor agudo y punzante era un ancla, una forma de asegurarse de que seguía allí, de que no se había desvanecido en el horror de aquel momento. Su mente, que un segundo antes estaba llena de planes y sueños, se vació por completo, dejando solo un eco ensordecedor de la imagen que tenía delante. La traición era tan absoluta, tan total, que ni siquiera podía procesarla como un acto de infidelidad. Era la aniquilación completa de su realidad, la demolición de los dos pilares afectivos que sostenían su vida, ejecutada en el santuario de su futuro. Fue la reacción de ellos, lo que finalmente rompió el hechizo de su parálisis. Isen no mostró ni una pizca de culpa o arrepentimiento. En sus ojos solo había una fría irritación, la molestia de alguien que ha sido interrumpido en un momento inoportuno. La miró como si ella fuera la intrusa, como si su presencia allí fuera una ofensa. Recho, por su parte, se cubrió el rostro con las manos en un gesto teatral de pánico, pero sus ojos, por encima de los dedos, estaban vacíos de la vergüenza que Lisa esperaba encontrar. En ese instante, una claridad terrible y afilada cortó la niebla de la confusión de Lisa. No era un error, no era un momento de debilidad, era una elección que ellos habían tomado, una y otra vez, a sus espaldas. Sin decir una palabra, Lisa retrocedió lentamente, tiró de la puerta y la cerró con un suave clic que resonó en su alma como el portazo final a todo lo que había conocido y amado. Caminó de regreso por el pasillo con la rigidez de un autómata. Cada paso era deliberado, mecánico, como si temiera que, si se movía demasiado rápido, se haría añicos en 1000 pedazos. Pasó junto a los arreglos florales, junto a los lazos de seda blanca que adornaban las paredes, y todo le pareció una burla cruel, el decorado de una farsa grotesca, de la que ella era la protagonista involuntaria. No lloró, todavía no. La conmoción era una coraza que contenía el tsunami de dolor que amenazaba con ahogarla. Llegó al ascensor, presionó el botón y esperó, mirando su reflejo distorsionado en las puertas doradas. No se reconoció. La mujer que le devolvía la mirada tenía los ojos vacíos, la expresión de alguien que acababa de presenciar el fin del mundo. Su mundo, el único pensamiento coherente que logró formarse en su cabeza, fue uno. Tenía que salir de allí. Tenía que respirar un aire que no estuviera contaminado por su mentira. El interior de su coche se sentía como el único lugar seguro en el mundo,
una burbuja de cuero y metal que la aislaba del hotel y de la vida que se acababa de desmoronar. Se quedó sentada en la oscuridad del aparcamiento subterráneo durante un tiempo que le pareció una eternidad, con las manos aferradas al volante, tan apretadas que sus nudillos se pusieron blancos. El silencio era total, roto solo por el zumbido distante de un sistema de ventilación. Miraba fijamente la pared de hormigón que tenía delante, pero no la veía. En su lugar, la escena de la suite se repetía en un bucle infinito y cruel en su mente. La seda blanca del camisón de Recho, la expresión de fastidio en el rostro de Isen, el olor de su propio perfume mezclado con el sudor de la traición. Cada detalle era una nueva puñalada, un recordatorio de lo ciega que había sido durante 8 largos años, construyendo un castillo sobre cimientos de arena. Fue entonces cuando la coraza de la conmoción finalmente se resquebrajó. Un sollozo seco y desgarrador escapó de su garganta, un sonido animal que no reconoció como suyo, y tras él llegó el diluvio. El dolor la golpeó con la fuerza de una ola gigantesca, una fuerza física que la dobló por la mitad sobre el volante. Lloró como nunca antes lo había hecho, con el cuerpo sacudido por convulsiones violentas que le robaban el aliento. No eran lágrimas de tristeza, sino de una agonía pura, la agonía de una amputación sin anestesia. Le habían arrancado el corazón, la confianza y el futuro de un solo golpe. El peso de cada mentira, cada sospecha ignorada y cada sacrificio inútil se estrelló contra ella y se sintió increíblemente estúpida, una niña ingenua que había creído en un cuento de hadas podrido desde el principio. La humillación era un veneno que le quemaba por dentro. Junto con el dolor, emergió una rabia volcánica, una furia tan intensa que la asustó. Empezó a golpear el volante con los puños cerrados, una y otra vez, con una fuerza que no sabía que poseía. Cada golpe era por Isen, por su arrogancia y su crueldad. Cada golpe era por Recho, por su traición disfrazada de hermandad. Golpeaba por los años perdidos, por la fe desperdiciada, por la mujer en la que se había convertido para complacerlos, comprensiva, silenciosa y leal. En medio de su frenesí, su mano resbaló y presionó el claxon por accidente. El sonido estridente y prolongado resonó en todo el aparcamiento, un grito metálico y desesperado que era el eco perfecto de la angustia que ella no podía expresar. El eco de la bocina la devolvió a la realidad, dejándola temblando y sin aliento, con las manos doloridas y el corazón hecho trizas. Poco a poco, el torbellino de emociones comenzó a amainar, dejando tras de sí un agotamiento profundo y desolador. Apoyó la frente en el volante frío, con el cuerpo lacio y sin fuerzas. Las lágrimas seguían cayendo por sus mejillas, pero ahora eran silenciosas, resignadas. En ese vacío, su mente, extrañamente, comenzó a funcionar con una frialdad que la sorprendió. Dejó de preguntar ¿por qué a mí? Y empezó a pensar en él ¿y ahora qué? La primera opción, la más lógica, y la que cualquiera en su sano juicio tomaría, era cancelar la boda, llamar a sus padres, desatar el infierno, exponerlos ante el mundo y retirarse a lamerse las heridas. Imaginó la escena, las llamadas frenéticas, los invitados siendo informados, los titulares en la prensa del corazón. El escándalo sería monumental, una humillación pública que la marcaría de por vida. Visualizó con una claridad dolorosa las consecuencias de esa decisión. Se convertiría en la pobre Lisa, la novia plantada, una figura trágica digna de la lástima de todos. Su familia, especialmente su padre, que había invertido tanto capital político y financiero en esa unión, sufriría un golpe devastador. La alianza con el grupo Carter se rompería de la peor manera posible, generando una hostilidad que podría durar décadas y perjudicar los negocios que él había construido durante toda su vida. Isen y Recho, aunque públicamente avergonzados, probablemente acabarían juntos, legitimando su relación sobre las ruinas de su felicidad. Y ella quedaría reducida a eso, una víctima, una nota a pie de página en la historia de ellos. La idea le revolvió el estómago. No les daría esa satisfacción, no les permitiría destruirla y además quedarse con el control de la narrativa. Fue en ese momento, en la más profunda oscuridad de su desesperación, cuando una idea diferente comenzó a formarse en su mente. No fue un rayo de esperanza, sino más bien el destello frío y afilado de una daga.
¿Y si no cancelaba nada? ¿Y si seguía adelante con la farsa? La idea era monstruosa, casi una locura. Casarse con el hombre que la acababa de destruir, sonreír a la mujer que la había apuñalado por la espalda, parecía un acto de masoquismo extremo. Sin embargo, a medida que la idea echaba raíces, un extraño sentimiento comenzó a reemplazar la impotencia, un atisbo de poder. Ellos esperaban que se rompiera, esperaban gritos, lágrimas y un escándalo. Ella les daría orden, sonrisas y una boda impecable. Les negaría el drama que sin duda anhelaban para justificar sus acciones. Los obligaría a vivir con la consecuencia silenciosa de sus actos. De repente, recordó una conversación con su padre meses atrás, cuando estaban finalizando los detalles del acuerdo prematrimonial. Él había mencionado que la consolidación total de la fusión entre ambas empresas tardaría unos 5 años en ser irreversible. 5 años, Lisa, le había dicho, y el futuro de nuestra familia estará asegurado para las próximas generaciones. En aquel momento, la cifra le pareció un horizonte lejano y prometedor, el tiempo que tardarían en formar una familia. Ahora, ese número adquiría un significado completamente nuevo. 5 años. No era una promesa, era una condena, pero también era un plazo. Un tiempo definido durante el cual ella podría soportar el infierno, cumpliendo su parte del trato familiar, mientras planeaba en secreto su propia liberación. El matrimonio ya no era un sueño, era un campo de batalla. Una resolución helada se asentó en su corazón, apagando los últimos rescoldos de su dolor. Tomó una decisión en la soledad de ese coche. Se casaría con Aizen Carter a la mañana siguiente. Caminaría hacia el altar, lo miraría a los ojos y pronunciaría sus votos, mientras la imagen de él con Recho ardía en su memoria. Sería la esposa perfecta, la señora Carter, digna y serena. Cumpliría con todas sus obligaciones sociales y familiares, y durante cada segundo de los siguientes 5 años, convertiría su dolor en una armadura y su matrimonio en una jaula dorada de la que ella, y solo ella, tendría la llave. No era un acto de perdón, ni de debilidad. Era el primer movimiento de una partida de ajedrez muy larga. Su venganza no sería un escándalo ruidoso, sino una liberación silenciosa, metódica y devastadora, ejecutada en sus propios términos. Con la decisión tomada, una nueva energía, fría y afilada, recorrió su cuerpo. Su mente, antes caótica, ahora estaba lúcida y enfocada. Lo primero era recomponerse. Encendió la luz interior del coche y se miró en el espejo retrovisor. La imagen era la de una mujer destrozada, los ojos hinchados y rojos, el maquillaje corrido, el rostro pálido. No podía permitir que nadie la viera así. Sacó su neceser de la guantera y con una precisión quirúrgica comenzó a reparar el daño. Se limpió las lágrimas secas, aplicó corrector bajo sus ojos y un toque de color en sus labios. Cada gesto era un acto de desafío, una forma de reconstruir la máscara que necesitaría para sobrevivir al día siguiente. Respiró hondo varias veces, obligando a su cuerpo a obedecer, a dejar de temblar. Estaba forjando a la mujer que tendría que ser a partir de ahora. Cuando finalmente salió del coche, era una persona diferente a la que había entrado. La vulnerabilidad había sido reemplazada por una determinación de acero. Caminó de regreso hacia el vestíbulo del hotel con la espalda recta y la cabeza alta. Su andar era firme, sereno. Saludó con una leve inclinación de cabeza al Botones, quien le devolvió el saludo sin notar nada extraño. El mundo a su alrededor seguía siendo el mismo, pero ella lo veía con otros ojos. Las flores, el lujo, las sonrisas del personal, todo era parte del escenario de su nueva vida, una obra de teatro en la que ella era la actriz principal. Llegó a la puerta de su habitación, la que le habían asignado para su última noche de soltera, y la abrió. Mañana no sería el día de su boda. Sería el día 1 de su plan de 5 años. La guerra acababa de empezar. El amanecer del día de su boda llegó sin haber dormido ni un solo minuto. Lisa vio cómo el cielo pasaba de un negro profundo a un gris pálido, y finalmente a un azul claro. Todo desde la butaca junto a la ventana. Sentía los ojos arenosos y un hueco helado en el pecho, que ninguna cantidad de café o comida podría llenar. Cada sonido del hotel despertándose parecía amplificado y agresivo. El traqueteo de los carritos del servicio de habitaciones, el timbre de los teléfonos, las risas de otros huéspedes en el pasillo. Eran los sonidos de un mundo que seguía girando,
ajeno a que el suyo se había detenido por completo. Forzarse a salir de la cama fue el primer gran esfuerzo de una jornada que estaría llena de ellos. Se miró al espejo y vio a una extraña, una mujer con su rostro, pero con una mirada de una vejez prematura, una que había visto demasiado en muy poco tiempo. Poco después, la habitación se llenó de la alegre cacofonía que precede a una boda. Su madre, sus tías y sus damas de honor entraron con una energía desbordante, llevando consigo bandejas de desayuno, botellas de champán y una nube de laca. Lisa se vio arrastrada a un torbellino de actividad, un maniquí inerte en manos de maquilladores y peluqueros. Tuvo que soportar el parloteo incesante, las preguntas sobre cómo había dormido y si estaba nerviosa. A todo respondía con una sonrisa ensayada y monosílabos. Sí, muy nerviosa. Casi no pegué ojo de la emoción. Cada palabra era una mentira que le dejaba un sabor amargo en la boca. Se sentía completamente disociada de la escena, como si estuviera flotando en el techo, observando a una actriz que interpretaba su papel a la perfección. La verdadera prueba llegó cuando apareció Recho. Entró en la habitación con una vacilación casi imperceptible, vestida con su traje de dama de honor de color lavanda. Sus ojos buscaron los de Lisa, intentando descifrar cualquier señal de la tormenta que sabía que debía existir. Se acercó y con una voz un poco más aguda de lo normal, se disculpó por no haber estado allí para el desayuno. Me quedé dormida, estaba agotada, dijo, una excusa tan pobre que era casi un insulto. Lisa sintió una oleada de náuseas, pero la reprimió con una fuerza de voluntad sobrehumana. La miró, forzó una pequeña sonrisa y le dijo, con una calma que heló la sangre de su prima, no te preocupes, sé que tenías cosas importantes que hacer. No había acusación en su tono, solo una afirmación vacía que dejó a Recho pálida, confundida y por primera vez, visiblemente asustada. Llegó el momento de ponerse el vestido. La magnífica creación de seda y encaje, que había simbolizado todos sus sueños, ahora se sentía como una armadura pesada y sofocante, el uniforme para la batalla que estaba a punto de librar. Mientras su madre le subía la cremallera por la espalda, sus miradas se encontraron en el gran espejo de cuerpo entero. Su madre tenía los ojos llenos de lágrimas de orgullo y felicidad, completamente ajena al abismo que se abría a los pies de su hija. Por un instante, la máscara de Lisa casi se rompe. Vio la verdad en sus propios ojos. El dolor, la rabia, la desolación. Una ola de pánico la amenazó. El impulso de gritarlo todo y salir corriendo. Instintivamente, apretó los puños a los costados, clavándose las uñas en las palmas. El dolor físico, agudo y familiar, la ancló de nuevo a su propósito. El trayecto hacia el altar fue el más largo de su vida. Se aferró al brazo de su padre, sintiendo su orgullo como un peso sobre sus hombros. La iglesia estaba abarrotada, un mar de rostros sonrientes y expectantes que se giraban para mirarla. La música, los arreglos florales, la luz que se filtraba por las vidrieras, todo era de una belleza insoportable, una mentira perfectamente orquestada. Ella no vio a nadie más. Sus ojos estaban fijos en el hombre que la esperaba al final del pasillo. Isen estaba impecable en su smoking, con una sonrisa ensayada en los labios. Parecía tranquilo, el novio perfecto. Cuando sus miradas se cruzaron, él le guiñó un ojo sutilmente, un gesto cómplice que en otro tiempo la habría hecho sonreír y que ahora le revolvía el estómago. Sabía que su calma no era de amor, sino de alivio. Creía que se había salido con la suya. De pie frente a él, delante del sacerdote, el olor de su colonia le resultó nauseabundo. Le tomó las manos, y su tacto, que antes la reconfortaba, ahora le quemaba la piel. Tuvo que usar cada gramo de su autocontrol para no apartarse. Llegó el momento de los votos. Cuando fue su turno, su voz salió firme y clara, sin un solo temblor. Recitó las promesas que había escrito en un arrebato de amor semanas atrás, mirándolo directamente a los ojos. Prometió amarlo, honrarlo y respetarlo todos los días de su vida. Cada palabra era un perjurio, un acto de desafío silencioso. Él la miraba con una expresión de tierna condescendencia, el hombre que creía tenerlo todo bajo control. Cuando él pronunció sus votos, prometiendo una fidelidad que ella sabía que era una farsa, sintió cómo una parte de su interior moría para siempre. Puede besar a la novia. Esas 5 palabras resonaron en la iglesia,
seguidas de un suspiro colectivo de los invitados. Aizen se inclinó hacia ella, y sus labios se encontraron en un beso breve y casto. Para Lisa, no hubo emoción, ni chispas, solo el contacto frío y ajeno de la boca de un extraño. Fue el sello de un pacto infernal. El estallido de aplausos la sacó de su trance. Se giraron para enfrentar a la multitud, y fue entonces cuando Lisa desplegó la sonrisa más radiante y convincente de su vida. Él le tomó la mano para caminar de regreso por el pasillo, y ella se la devolvió, interpretando su papel a la perfección. Acababa de convertirse oficialmente en la señora Carter. El primer y más difícil paso de su plan de 5 años se había completado. Ahora comenzaba la verdadera prueba de resistencia. La recepción fue un borrón de caras sonrientes, abrazos, copas de champán y felicitaciones vacías. Lisa se movió entre los invitados con una gracia y una compostura que asombraron a todos. Reía en los momentos adecuados, agradecía los cumplidos y posaba para cientos de fotos, siempre con su deslumbrante sonrisa intacta. Desde el otro lado del salón, vio a Aizen hablando animadamente con un grupo de socios. En un momento dado, sus ojos se encontraron con los de Recho, que estaba cerca. Solo fue un segundo, una mirada rápida y cargada de significado que intercambiaron, creyendo que nadie se daría cuenta. Pero Lisa lo vio todo. No reaccionó, simplemente lo almacenó en su memoria, añadiendo otra pieza al frío mosaico de su resentimiento. Estaba aprendiendo a ser una observadora silenciosa en su propia vida. En un momento de la noche, sintiéndose sofocada por la multitud y las mentiras, encontró una excusa para escapar al jardín. El aire fresco de la noche fue un alivio para sus pulmones oprimidos. Se apoyó en una balaustrada de piedra, mirando las luces lejanas de la ciudad y sintiendo el peso del anillo de diamantes en su dedo. Se sentía como un grillete. Unos minutos después, Aizen apareció a su lado. ¿Todo bien?, preguntó, su voz con un matiz de preocupación fingida. ¿Estás disfrutando de tu fiesta? Era una prueba. Quería asegurarse de que todo estaba bajo control. Lisa se giró hacia él, le dedicó una sonrisa cansada pero dulce y le dijo: «Sí, por supuesto. Es todo tan perfecto que es un poco abrumador. Eso es todo». La respuesta pareció satisfacerle. Le dio un beso rápido en la frente y volvió a entrar, dejándola sola con la noche. El final de la velada llegó inevitablemente. Después de despedirse de los últimos invitados, un coche de lujo los llevó de vuelta al hotel. El silencio en el vehículo era denso, lleno de todo lo que no se decía. Cuando llegaron a la suite presidencial, la misma suite 2501, un botones les abrió la puerta. El personal del hotel la había transformado. Las sábanas estaban cambiadas. Había champán enfriándose en una cubitera y pétalos de rosa esparcidos sobre la cama. Un escenario romántico y perfecto. Pero para Lisa, era la escena de un crimen. El botones se retiró, y la puerta se cerró tras ellos con un suave clic, sumiéndolos en un silencio tenso. El espectáculo había terminado. Estaban solos, el esposo y la esposa. La guerra privada, la que se libraría a puerta cerrada durante los próximos 5 años, estaba a punto de comenzar. Esa primera noche como marido y mujer estableció el tono para los siguientes 5 años. En la suite nupcial, con la puerta cerrada, el aire se volvió pesado, cargado de palabras no dichas. Aizen, visiblemente aliviado de que el día hubiera transcurrido sin incidentes, se desabrochó la corbata y la miró con una sonrisa que intentaba ser seductora. Se acercó a ella, esperando consumar el matrimonio, el acto final de posesión. Lisa sintió una repulsión tan visceral que tuvo que luchar para no retroceder. Cuando él intentó besarla, ella giró la cabeza suavemente, ofreciéndole la mejilla. «Estoy completamente agotada, Aizen», dijo. Su voz era un susurro tranquilo pero inquebrantable. «Ha sido un día demasiado largo y emotivo. Por favor, hoy solo quiero dormir». Su calma lo desarmó. Él frunció el ceño, molesto, pero ante su aparente fragilidad no pudo protestar. Esa noche durmieron en la enorme cama de matrimonio como 2 extraños, un abismo de sábanas frías separándolos. Los años que siguieron se convirtieron en una rutina de hipocresía perfectamente ejecutada. Para el mundo exterior, eran la pareja ideal, asistían a galas benéficas, inauguraciones de arte y cenas de estado, siempre sonrientes, siempre impecables. Las revistas de sociedad publicaban fotos de ellos, el poderoso heredero y su elegante y devota esposa.
Lisa aprendió a interpretar su papel con una maestría digna de una actriz premiada. Sin embargo, en la intimidad de su mansión, el silencio era el tercer habitante. Vivían como dos socios en una empresa, educados pero distantes. Sus conversaciones eran logísticas, centradas en agendas y compromisos sociales. No había risas, ni confidencias, ni el más mínimo atisbo de la intimidad que un matrimonio debería tener. Lisa se sumergió en sus deberes como la señora Carter, administrando la casa y sus obligaciones con una eficiencia gélida que impresionaba a todos. Recho siguió siendo una presencia constante y dolorosa en su vida. Como parte de la familia, estaba en cada celebración, cada reunión dominical. Lisa tenía que soportar su cercanía, sus falsos gestos de afecto y sus conversaciones triviales. Pero en lugar de evitarla, Lisa desarrolló una sutil forma de tortura psicológica. Nunca la confrontó directamente, pero su mirada tranquila y su calma inquebrantable ponían a Recho cada vez más nerviosa. A veces, Lisa hacía comentarios aparentemente inocentes que la golpeaban donde más le dolía. En una fiesta, al ver a Recho con un nuevo vestido pálido, le sonrió y dijo: «Ese tono de blanco te sienta de maravilla. Realmente resalta tu audacia». La palabra, cargada con el veneno del recuerdo del camisón blanco, hizo que Recho perdiera el color y se quedara sin palabras, atrapada entre el cumplido público y la acusación privada. Vivir así tenía un coste emocional enorme. Había noches, muchas noches, en las que Lisa se encerraba en su ala de la mansión y sentía que la soledad y el dolor la asfixiaban. La fachada de serenidad se desmoronaba en la oscuridad y volvía a ser la mujer destrozada en el aparcamiento del hotel. Pero con el tiempo, la naturaleza de su dolor cambió. Ya no era una pena que la paralizaba, sino una brasa ardiente que alimentaba su determinación. El recuerdo de la traición se convirtió en su combustible. Para no perder el rumbo, llevaba un pequeño calendario de bolsillo escondido en el fondo de un cajón. Cada noche, antes de dormir, tachaba el día que había pasado. 365 días, 730. Era una prisionera contando su condena, una condena que ella misma se había impuesto y de la que solo ella tenía la llave para escapar. Después del primer año, se dio cuenta de que sobrevivir no era suficiente. Necesitaba construir algo propio, algo que Isen y su mundo no pudieran tocar. Fue entonces cuando redescubrió una antigua pasión, el diseño de joyas. Antes de conocer a Isen, pasaba horas dibujando, creando piezas complejas y delicadas. Lo había abandonado todo por él, convencida de que su vida debía girar en torno a sus ambiciones. En secreto, convirtió una de las habitaciones de invitados menos utilizadas en un pequeño estudio. Por las noches, mientras todos en la casa dormían, ella se sumergía en sus diseños. Era su santuario, el único lugar donde podía ser ella misma, y donde su dolor, su rabia y su anhelo de libertad se transformaban en líneas, formas y belleza. Fue el primer paso para reclamar el alma que le habían intentado robar. Sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba un aliado en el mundo exterior, alguien ajeno a su círculo de mentiras. A través de un antiguo y discreto contacto de su padre, un hombre de negocios que le debía un favor, consiguió una reunión. Se presentó bajo un seudónimo, Aria, a Saun, el director de una prestigiosa firma de lujo que competía en un nicho diferente al del grupo Carter. Le mostró sus bocetos sin darle ninguna pista sobre su verdadera identidad. Saun, un hombre tranquilo y observador, vio más allá de los diseños. Vio la pasión, la precisión y una profunda melancolía en cada pieza. Quedó fascinado por el talento de esa misteriosa mujer. Sin hacer demasiadas preguntas, le ofreció un contrato confidencial para producir una pequeña colección cápsula, garantizándole un anonimato absoluto. Así comenzó su doble vida. Durante los siguientes 4 años, Lisa perfeccionó el arte de la compartimentación. De día, era la impecable y algo reservada señora Carter, la anfitriona perfecta, la esposa trofeo. Cumplía con sus obligaciones con una gracia aburrida que hacía que nadie sospechara de ninguna profundidad oculta. Pero en las horas robadas, en la soledad de su estudio o en discretas reuniones con Saun en galerías de arte anónimas, era Aria. Sus joyas, bajo esa marca, se convirtieron en un éxito inesperado. Eran piezas con alma, complejas y emotivas, y las mujeres más ricas y elegantes de la ciudad
empezaron a codiciarlas. La ironía suprema llegó el día en que la madre de Isen le mostró con orgullo un broche de Aria que acababa de adquirir, alabando el genio de la diseñadora desconocida, sin saber que la tenía delante. El éxito como Aria le proporcionó algo más valioso que el simple reconocimiento: independencia. Por primera vez en su vida, estaba ganando su propio dinero, una cantidad considerable que desviaba a una cuenta bancaria secreta a la que nadie tenía acceso. Esa independencia financiera era su red de seguridad, el cimiento sobre el que construiría su nueva vida. Pero la independencia emocional era aún más importante. El trabajo la sanaba. Cada diseño era una forma de exorcizar sus demonios, de transformar el veneno en algo hermoso. La relación con Saúl también fue un bálsamo. Era un hombre que la respetaba por su talento, que escuchaba sus ideas con interés genuino, y cuya mirada no contenía posesión, sino una admiración tranquila. Él no sabía toda su historia, pero veía a la mujer real, y eso era suficiente. Isen, mientras tanto, vivía en una burbuja de autocomplacencia. Tenía todo lo que siempre había querido. La fusión empresarial era un éxito rotundo, y tenía a su lado a una esposa hermosa, obediente y socialmente perfecta, que nunca le causaba problemas. Sin embargo, a veces, sentía una extraña insatisfacción. Notaba la distancia de Lisa, una serenidad casi unnatural que actuaba como un muro de cristal entre ellos. Intentaba romperlo con regalos caros o torpes intentos de conversación, pero ella siempre respondía con una amabilidad educada que no dejaba lugar a nada más. Se quejaba a sus amigos de que su esposa era un poco fría, pero lo atribuía a su naturaleza reservada. Era demasiado arrogante y estaba demasiado ocupado con sus propios asuntos, incluyendo su relación clandestina con Recho, como para darse cuenta de la silenciosa revolución que estaba ocurriendo bajo su propio techo. El tiempo, que al principio parecía un enemigo infinito, se convirtió en su aliado. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Finalmente, el 5º aniversario de su boda se acercaba. La fusión de las empresas de Carter y su familia estaba completa, sólida e irrevocable. El objetivo de su padre se había cumplido. La fortuna secreta de Lisa había crecido hasta convertirse en un pequeño imperio propio, y ella ya no era la misma mujer. La chica rota que había llorado en un coche oscuro había sido reemplazada por una estratega paciente y segura de sí misma. Miró su calendario oculto, el que había marcado día tras día durante 5 largos años. Solo quedaban unas pocas semanas. La gran fiesta de aniversario que Isen estaba organizando en su honor no sería una celebración de su matrimonio. Sería el escenario de su liberación. Isen decidió que su 5º aniversario merecía una celebración monumental. No era solo por el matrimonio, sino por el éxito de la fusión empresarial que éste representaba. Para él, la fiesta era un evento de relaciones públicas, una demostración de poder y estabilidad. Involucró a Lisa en los preparativos, pero de una manera superficial, pidiéndole su opinión sobre las flores y el menú como si fuera una asistente decorativa. Lisa aceptó el papel con una serenidad escalofriante. Participó en cada reunión, seleccionó el champán más caro y ayudó a elaborar la lista de invitados, asegurándose de que toda la élite social y la prensa más influyente estuvieran presentes. Cada decisión era una pieza que colocaba cuidadosamente en el tablero, preparando el escenario para un final que nadie, excepto ella, podría prever. Isen, ciego en su arrogancia, creía que estaba organizando una fiesta para sí mismo. En realidad, le estaba construyendo a Lisa su propio teatro de la liberación. Unos días antes del evento, Lisa tuvo su último encuentro discreto con Saúl. Se reunieron en una pequeña galería de arte en un barrio tranquilo. Él notó inmediatamente un cambio en ella. Siempre había sido reservada, pero ahora había una tensión eléctrica bajo su calma habitual, una determinación afilada en su mirada. «¿Estás bien, Aria?», preguntó él, usando su seudónimo como de costumbre. Ella no le contó los detalles de su plan, ya que esa era una guerra que debía librar sola, pero sí le expresó su más profundo agradecimiento. «Tu confianza en mi trabajo me devolvió una parte de mí que creía perdida para siempre», le dijo, y en su voz había una emoción genuina. Le informó que Aria se tomaría un largo descanso después del lanzamiento de su última colección. Saúl simplemente asintió, su mirada llena de un entendimiento silencioso. «Estaré aquí si alguna vez me necesitas, Lisa», dijo él, usando su nombre real por primera vez.
Esa simple frase fue el último refuerzo que su alma necesitaba. El arma que había elegido para su batalla final no era una palabra o un gesto, sino una prueba irrefutable. Meses atrás, había utilizado una parte de sus ganancias secretas para contratar a un investigador privado, el mejor de la ciudad, un hombre especializado en discreción y resultados. La tarea era simple: documentar la relación continua entre Isen y Recho. Los resultados habían superado sus expectativas. El investigador le entregó un archivo digital que contenía años de traición meticulosamente registrados, fotografías de encuentros secretos en apartamentos de lujo, vídeos de escapadas de fin de semana a hoteles boutique, incluso recibos de regalos caros que Isen le había comprado a Recho. La noche antes de la fiesta, Lisa revisó todo el material por última vez. Ya no sentía el dolor punzante de la primera vez. Lo miraba con la fría distancia de una fiscal revisando las pruebas antes de un juicio. El día de la fiesta, la mansión era un caos de floristas, personal de catering y técnicos de iluminación. Lisa, sin embargo, era un epicentro de calma. Se preparó para la noche con una deliberación que rayaba en lo ritual. Esta vez no se sentía como una actriz poniéndose un disfraz. Se sentía como una guerrera vistiéndose para la batalla. Eligió un vestido de alta costura, no blanco ni de colores pastel, sino de un profundo y audaz color rojo sangre. Era una declaración de intenciones. El corte era elegante pero severo, una armadura de seda que acentuaba la nueva fuerza que había encontrado. Mientras se miraba en el espejo, con el cabello recogido en un moño impecable y unos pendientes de diamantes diseñados por ella misma, por Arya, no vio a la víctima ni a la esposa trofeo. Vio a Lisa. Por primera vez en 5 años, se reconoció a sí misma. La llegada al salón de baile del hotel fue como una repetición de su boda, pero con los papeles invertidos. Las cámaras de los fotógrafos estallaron en flashes cuando bajaron del coche. Isen, radiante de orgullo, le tomó la mano, usándola como un accesorio para proyectar la imagen de un hombre de familia exitoso. Ella le devolvió la sonrisa a las cámaras, una sonrisa serena que ocultaba la tormenta que estaba a punto de desatar. Dentro, el ambiente era de opulencia y poder. Lisa se movió entre los invitados, aceptando felicitaciones por su aniversario con una gracia perfecta. Vio a Recho al otro lado del salón, riendo con un grupo de amigos, luciendo un vestido plateado que brillaba bajo las luces. Se veía triunfante, la amante que creía haber ganado. Lisa sintió una punzada, no de celos, sino de una fría y oscura satisfacción. La ignorancia de su prima era el preludio perfecto para su caída. Después de la cena, llegó el momento de los discursos. Varios socios y familiares subieron al escenario para brindar por la feliz pareja y el éxito de sus empresas. Finalmente, Isen tomó el micrófono. Dio un discurso pulido y encantador, lleno de clichés sobre el amor, el compañerismo y la paciencia. Elogió a Lisa, llamándola su ancla y su inspiración, la mujer tranquila cuya fuerza silenciosa le permitía conquistar el mundo. La hipocresía era tan densa que se podía sentir en el aire. Para culminar, anunció una sorpresa. «He preparado un vídeo especial», dijo sonriendo a la multitud. «Un pequeño montaje para celebrar estos 5 maravillosos años». Luego se giró hacia Lisa. «Cariño, ¿por qué no subes y te unes a mí para verlo?» Era la invitación que ella había estado esperando. Era su momento. Lisa se levantó y caminó hacia el escenario con una elegancia que silenció a la sala. Los invitados la observaban, cautivados por su presencia. Le dio a Isen un beso en la mejilla, un contacto gélido que lo hizo vacilar por una fracción de segundo. Tomó el micrófono que él le ofrecía y le dio las gracias por sus conmovedoras palabras. Se giró hacia el público, su rostro sereno proyectado en las enormes pantallas a cada lado del escenario. Isen ha sido muy amable al preparar un vídeo para recordar nuestra historia, comenzó, su voz clara y firme. Pero he llegado a creer que, después de 5 años de un matrimonio tan privado, quizás es hora de compartir una historia más honesta, una que muestre los verdaderos cimientos sobre los que se construyó esta unión. Un murmullo de confusión recorrió la sala. La sonrisa de Isen se congeló en su rostro. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Lisa hizo un gesto casi imperceptible al técnico de vídeo, un hombre que no trabajaba para el hotel, sino para ella. Las luces del salón se atenuaron, creando una atmósfera de expectación, pero en las pantallas no apareció el montaje romántico que todos esperaban.
La primera imagen fue una fotografía en alta resolución de Isen y Recho besándose apasionadamente en el balcón de un hotel. La fecha, impresa en la esquina inferior, era de apenas un mes después de la boda. La imagen cambió a otra, luego a un breve clip de vídeo de ambos entrando de la mano en un edificio de apartamentos. La sala quedó en un silencio sepulcral, roto solo por el jadeo ahogado de la madre de Isen. La presentación continuó, una secuencia devastadora de pruebas que abarcaban los 5 años de su matrimonio. El caos que siguió fue silencioso pero total. Todos los ojos se clavaron en Isen y Recho, que estaban en extremos opuestos del escenario y del salón, respectivamente. Isen estaba paralizado, su rostro una máscara de incredulidad y furia. Recho estaba mortalmente pálida, como si la sangre hubiera abandonado su cuerpo, con la mirada fija en las pantallas con horror. Lisa permaneció en el centro de la tormenta que había creado, imperturbable. Se acercó al micrófono una última vez, su voz resonando en el silencio absoluto. «Nuestro matrimonio», dijo, mirando directamente a Isen, «nunca fue una sociedad. Fue una sentencia. Se construyó sobre tu traición y se mantuvo gracias a mi silencio. Pero esta noche, mi silencio se acaba. Y tu sentencia apenas comienza». Mientras la sala seguía procesando el shock, una figura discreta, una abogada que Lisa había contratado, subió al escenario y le entregó una carpeta de cuero y un bolígrafo. Con las imágenes incriminatorias aún congeladas en las pantallas gigantes como telón de fondo, Lisa abrió la carpeta sobre el atril. Contenía los papeles del divorcio, ya firmados por su parte legal. Sin dudarlo, tomó el bolígrafo y con un trazo firme y decidido, estampó su firma en la línea designada. No miró a Isen, no miró a nadie. Simplemente firmó el documento que la liberaba. Dejó el bolígrafo sobre el papel con un clic que para ella sonó como el disparo que daba inicio a su nueva vida. Estaba hecho, era libre, y lo había hecho en sus propios términos, delante del mundo entero. Lisa no esperó a ver el resultado de la bomba que acababa de detonar. Con los papeles del divorcio firmados y abandonados sobre el atril, como un epitafio de su vida pasada, se dio la vuelta. Le dio la espalda al rostro pálido y furioso de Isen, a la figura temblorosa de Recho, y a los cientos de invitados que la miraban con una mezcla de asombro, piedad y admiración. Caminó para bajar del escenario con la misma calma con la que había subido. La multitud, antes un murmullo ruidoso, se abrió a su paso en un silencio sobrecogedor. Nadie se atrevió a decir una palabra. Nadie intentó detenerla. Su salida fue un acto de poder puro, una demostración de que ya no necesitaba la aprobación ni el permiso de nadie. No miró hacia atrás ni una sola vez. Estaba dejando atrás las ruinas de su matrimonio y no sentía la más mínima tentación de rescatar algo de los escombros. Al llegar al vestíbulo principal del hotel, el silencio fue reemplazado por el caos. Los periodistas que había insistido en invitar ahora la rodeaban, sus cámaras disparando flashes como si fueran relámpagos en una tormenta. Las preguntas le llegaban a gritos desde todas las direcciones, una cacofonía de curiosidad y sensacionalismo. Lisa los ignoró a todos, manteniendo su expresión serena, casi etérea. Atravesó el enjambre de micrófonos y cámaras como si fueran invisibles. Afuera, en la entrada del hotel, un coche que no pertenecía a la flota de los Carter la esperaba. Era su coche, pagado con su dinero. Mientras el chófer le abría la puerta, echó un último vistazo al salón de baile. Vio el comienzo de la implosión social que había diseñado, invitados cuchicheando, figuras importantes alejándose de los padres de Isen. La puerta del coche se cerró, sellando el ruido y el pasado fuera para siempre. Dentro del vehículo, en la reconfortante soledad del asiento trasero, Lisa exhaló. Fue una exhalación larga y profunda, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 1825 días. No lloró de tristeza. Un par de lágrimas se deslizaron por sus mejillas, pero eran lágrimas de alivio, de una catarsis que había tardado demasiado en llegar. Se quitó los pesados pendientes de diamantes, los que había diseñado como Aria, y los sopesó en la palma de su mano. Ya no eran un secreto, eran el trofeo de su guerra silenciosa. Miró por la ventanilla las luces de la ciudad que pasaban a toda velocidad. Por primera vez en 5 años, no se sentía como una prisionera siendo transportada de un lugar a otro. Se sentía libre.
El aire que entraba por la ventanilla entreabierta olía a noche, a asfalto mojado, y para ella olía inconfundiblemente a libertad. Los trámites del divorcio fueron rápidos y brutales para la otra parte. Con las pruebas que había presentado, Isen no tuvo más remedio que aceptar todas sus condiciones. Hubo una última reunión, una formalidad para firmar los documentos finales en el bufete de sus abogados, en un rascacielos en el corazón del distrito financiero. Cuando Lisa salió del edificio, la luz del sol de la tarde le pareció más brillante de lo normal. Se detuvo en lo alto de la escalinata de mármol, respirando hondo, y entonces lo vio. Al otro lado de la concurrida avenida, estaba Isen, de pie junto a su coche, observándola. Parecía más pequeño, despojado de su aura de poder y arrogancia. En su rostro había una expresión que ella nunca había visto antes, una mezcla de arrepentimiento y una profunda y amarga pérdida. Era la cara de un hombre que finalmente entendía el valor de lo que había destruido. En ese preciso instante, un coche elegante se detuvo en el bordillo justo a su lado. Saúl salió del asiento del conductor. No corrió hacia ella ni hizo ningún gesto dramático. Simplemente se acercó con esa calma y esa seguridad que tanto la habían reconfortado durante los últimos años. Se detuvo frente a ella y le sonrió, una sonrisa que llegaba a sus ojos. No le preguntó si estaba bien. Podía verlo en la nueva luz que emanaba de ella. En lugar de hablar, simplemente extendió la mano y tomó la de Lisa. El gesto fue sencillo, natural y firme. No era el acto de un salvador rescatando a una damisela, sino el de un igual que se une a otro en el comienzo de un nuevo camino. El contacto de su mano era cálido y real, el ancla de su nueva vida. Desde su posición al otro lado de la calle, Isen lo vio todo. Vio a su exesposa, la mujer que había considerado una posesión silenciosa, salir de su última batalla legal no como una víctima, sino como una conquistadora. Vio cómo otro hombre se acercaba a ella, un hombre que la miraba con un respeto que él nunca había sido capaz de sentir, y mucho menos de ofrecer. Vio cómo tomaba su mano con una familiaridad que le revolvió las entrañas de celos y remordimiento. En ese momento, comprendió la magnitud de su error. No solo había perdido a su esposa y destrozado la reputación de su familia, había perdido a la mujer, a la persona real que nunca se había molestado en conocer, y la había perdido por su propia y estúpida arrogancia. Verla alejarse en el coche de Saúl fue su verdadera y definitiva derrota. Las consecuencias para los traidores fueron tan rápidas como devastadoras. El escándalo aniquiló la imagen pública de la familia Carter. Isen se convirtió en el paria de su círculo social, un recordatorio andante de la arrogancia y la infidelidad. Recho lo perdió todo. Su familia, avergonzada por el escándalo público, le dio la espalda, cortando cualquier apoyo financiero y social. La relación entre ella e Isen, nacida de la mentira y la emoción de lo prohibido, no pudo sobrevivir a la cruda luz del desprecio público. Se desmoronó en un caos de acusaciones y resentimiento. Se quedaron solos, cada uno con las cenizas de la vida que habían incendiado, descubriendo que el fruto prohibido, una vez robado y expuesto, solo tenía un sabor amargo. Varios meses después, la vida de Lisa era irreconocible. Se había mudado a un ático espectacular con vistas a toda la ciudad, un espacio que había diseñado ella misma, lleno de luz y de arte. Ya no había secretos. El mundo del diseño descubrió que la misteriosa y genial Aria era, en realidad, Lisa. Lejos de ser un escándalo, la revelación la convirtió en un ícono de resiliencia y talento. Su marca se disparó, más exitosa y respetada que nunca. Su relación con Saúl floreció, lejos de las sombras, construida sobre una base sólida de admiración mutua, honestidad y un afecto tranquilo y profundo. Ya no era la esposa de alguien, ni una diseñadora anónima. Era simplemente Lisa, una mujer completa, dueña de su nombre y de su destino. Una noche, estaba de pie en su terraza, observando el tapiz de luces que se extendía hasta el horizonte. Saúl estaba a su lado. Su presencia era un calor reconfortante en la fresca brisa nocturna. No necesitaban hablar. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de todo lo que sentían. Una suave ráfaga de viento le acarició el rostro, y ella cerró los ojos, no para huir de un recuerdo doloroso, sino para saborear plenamente la sensación. Una sonrisa lenta y genuina se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de venganza ni de triunfo sobre sus enemigos. Era una sonrisa de paz. La paz que proviene de haberse encontrado a sí misma,
de haber luchado por su dignidad y de estar finalmente en casa, en su propia piel, en su propia vida. La mujer que había sido destrozada por la traición en una suite de hotel no se había limitado a sobrevivir. Se había desmantelado y reconstruido a sí misma, pieza por pieza, con un material más fuerte e inquebrantable. Descubrió que el verdadero poder no residía en la riqueza o el estatus que le habían impuesto, sino en la silenciosa y tenaz fuerza de su propio espíritu. Su historia, al final, no fue sobre la venganza que ejecutó, sino sobre la libertad que conquistó. Lisa no renació de las cenizas del odio, sino de la fuerza inquebrantable de su propia valía. Y la nueva vida que ahora contemplaba desde su terraza, una vida construida con sus propias manos y su propio corazón, era la prueba definitiva de que el amor más importante, el que finalmente la había salvado, era el amor propio.